Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. Tour por Israel del 9 al 14 de marzo del 2020. Además, será todo en español. 6 maravillosos días en Israel. Todo incluido, pasajes, estancia, excursiones, etc. por 1.026 euros por persona. Ven con nosotros a gozarte en el Señor. Para más información, llama al teléfono 689 24 07 51. Te esperamos.
Organiza y dirige el tour Biblical Trips de Tel Aviv. Coordina desde España el pastor Luis García de Tarragona. Recuerda, llámanos al teléfono 689 2407 51. Musicart es un proyecto que realiza musicales con un fin solidario. Origen, el musical de Narnia. Estreno en el Teatro Tarragona el día 30 de noviembre, con 2 sesiones, a las 5 y a las 8 de la tarde, basado en las famosas novelas del conocido C.S. Lewis. Parte de lo recaudado irá destinado a ayudar a una ONG para los refugiados de Sudán del Sur. Consigue tus entradas en www.tarracoticket.cat o en taquilla del teatro. Búscanos en Instagram y Facebook como Proyecto Musical. ¡Te esperamos! Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Capítulo 9. Los juicios de Jehová son ineludibles. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: Derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio, delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir, a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo
la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Buenos días amigos, ya que estamos de nuevo en Radio San Pedro y San Pau, deseando compartir contigo, deseando compartir con vosotros y vosotras la preciosa palabra de Dios, porque es una palabra de esperanza. Bueno, acabamos de escuchar un texto del profeta Amós, y habla muy claro. Primero habla de lo que viene sobre la maldad, incluso de Israel. Y bueno, y vemos que todo esto ha transcurrido en la historia, pero después viene la palabra de esperanza, realmente una esperanza gloriosa, que es la que Dios tiene para cada uno de nosotros, y a través de Israel podemos entender lo que Dios tiene para ti y para mí, y estar contentos y gozosos a pesar de las dificultades, porque a ver, como se suele decir por ahí, el mundo está muy mal. Bueno, ya lo sabemos, ¿y qué? ¿Y qué hacemos ahora? Esperando que reviente, que de un momento a otro empiezan a caer bombas y que nos aniquile a todos. Bueno, eso es lo que el mundo ofrece, no hay nada más. Pero en medio del caos, de la guerra, de la violencia, de las mentiras, del engaño, está la preciosa palabra de Dios, que es una palabra de esperanza. Bueno, y después de esta breve introducción, entramos ya para saludar a nuestras invitadas de hoy. Tenemos dos siervas de Dios preciosas aquí, dos venezolanas, auténticas, y bueno, y una de ellas está muy ligada a Israel, que es Zuleima Castillo Calvetti. Hola Zuleima, ¿cómo estás? Shalom, shalom, pastor. Ay, yo pensaba, ¿se oirá el micrófono? No se oirá, perfecto. Bueno, y la otra venezolanita, bien guapa, ahí está, es Yael Canales Tirado. ¿Cómo estás, Yael? Shalom, pastor, bien. Fíjate, ya dices shalom y todo. Ya digo shalom. Bueno, realmente la palabra shalom a mí me encanta, porque es una palabra que significa paz, salud, prosperidad, reconciliación. Bueno, hay un significado muy amplio, no solamente significa paz, porque Jesucristo nos habla de que Él nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento, y este mundo la única paz que ofrece es una paz, dice, perdón, no estamos en guerra, pero estamos amenazados. Entonces, claro, en esta situación realmente necesitamos la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. Y yo ahora me gustaría que Zuleima pues nos explique, porque ella ahora mismo ha venido de visita para acá, pero se va para Israel.
Amén. Pasa por Italia primero, se va para Israel. Entonces, bueno, que nos explique porque lleva años ya sirviendo al Señor en Israel. Y me gustaría que nos explicara de una forma muy directa lo que dice el profeta Amós aquí a partir del capítulo 14 en adelante, que es lo que nos habla de la esperanza, porque lo que está mal ya lo vemos, no hace falta que nos lo diga nadie, ¿eh? Pero Dios nos habla que a todo el que camina en un camino de maldad y de justicia va a sufrir las consecuencias. Por eso, si tú, amigo o amiga que escuchas el programa, te has desanimado y a veces uno le dan ganas de tirar la toalla, entonces bueno, tenemos que confiar en la palabra de Dios, que nos habla de esperanza. Suleima, que me enrollo yo, por favor, habla tú. El hermoso himno nacional de Israel significa Haptiva, que es esperanza. Haptuba. La Haptiva, esperanza. Di la palabra. Haptiva, vale. Que es la esperanza, y esa esperanza es lo que la palabra de Dios nos da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús, Yeshua, el nombre de Jesús en hebreo. Y Israel es una muestra extraordinaria del amor, la misericordia, la esperanza, que han pasado por dificultades extremas, pero en la misericordia, el amor eterno de Dios siempre lo ha restaurado, lo ha vuelto a poner en pie. Y puede que nuestra vida pase por calamidades, dificultades, situaciones de confusión, pero el Señor Dios Todopoderoso está allí. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios para nuestras vidas. Y en esta mañana, este día sabático, este día sábado, son nuevas las misericordias de Dios. Israel ha sido renacido el 14 de mayo de 1948, y el libro de Isaías 66 se manifestó. ¿Puede nacer una nación en un día? Sí. Sión va a nacer en un día, y ese es el cumplimiento del libro de Amós, capítulo 9, verso 11. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. Y eso ocurrió en nuestro tiempo, somos testigos de esta profecía. Se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando el Estado de Israel renació. Y lo vemos también cuando en el año 2017 se establece como capital de la nación de Israel Jerusalén. Y el mismo libro de Isaías 66 dice, el verso 10, mas alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella todos los que la aman, salten con ella de alegría todos los que por ella se conduelen, porque ustedes serán amamantados y saciados, y hallarán consuelo en sus pechos, beberán hasta saciarse, y serán y se deleitarán en sus dicho Señor, porque el Señor dice, así ella extenderá la paz como un torrente y las riquezas de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados y llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas, como madre que consuela a su hijo, así yo consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Qué importancia la ciudad de Jerusalén. Qué palabra más tremenda estás compartiendo, que es la palabra de Dios, ¿no? Y realmente, bueno, cuando hablabas de que en 1948 surgió el Estado de Israel, ¿no? Tal como Dios había dicho en su palabra, pero no hay que olvidar que anteriormente el pueblo de Israel sufrió un aniquilamiento tremendo, que en el Holocausto de Hitler en Alemania hablan de 6 millones de judíos, pero familias enteras, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿cómo Dios actúa? Primero limpiando y luego cumpliendo su palabra y llevándonos a un deleite, como tú explicabas, tremendo también, ¿no? Visité el Museo del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem, y en el museo yo le preguntaba al Señor, Dios, ¿cómo tú estuviste en el Holocausto? Porque con toda esa atrocidad, crueldad, ¿cómo podemos ver tu misericordia en medio de esos
hornos de gas y toda esa calamidad que experimentó tu pueblo. Y escuché un testimonio de un hombre hebreo, judío, que él fue un sobreviviente del Holocausto, y él dice que él estaba dentro de uno de los guetos, de estos campos de concentración, y él estaba con su abuelo, él era un niño, y él sosteniendo la mano de su abuelo, el abuelo le decía: Ruach Po, Ruach Elohim Po, el Espíritu Santo está aquí, en ese medio de ese campo. O sea que Dios, por medio del Espíritu Santo, estaba ahí en ese lugar, y bueno, y había gente que en medio de esa situación se comportaban de una forma excelente y compartían lo último que tenían con el que estaba a su lado sufriendo. Yeah. Y esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón de un ser humano, aún en medio del holocausto. Y el pueblo de Israel el pueblo judío pudo perder todas sus riquezas, le fue quitado sus profesiones, sus vidas, sus hogares, su familia, pero algo que no le quitaron fue la manera de responderle a Dios. Y aun cuando ellos estaban en medio de los campos de concentración, su fe, su esperanza no se acabó. Y por eso es el himno nacional de esperanza activa, que aún a pesar de 3.000 años, la esperanza de que van a ser libres, de que van a volver a la tierra, de que van a adorar a Dios en la tierra. Ese es un regalo que no se les quitó, no le fue quitado en Egipto con el cautiverio de 400 años, no le fue quitado cuando fueron invadidos por Asiria, por los babilónicos, no le fue quitado cuando quemaron a Jerusalén, no le fue quitado en el Holocausto, no le ha sido quitado hoy cuando son amenazados por misiles, por enemigos alrededor. Y es una de las características que nosotros debemos abrazar también, que nosotros no debemos perder la esperanza. Tenemos que esperar siempre de que hay un nuevo mañana, y que no se nos quite la esperanza de vivir, que no se nos quite la esperanza de amar, que no se nos quite la esperanza de abrazar la vida. Y hay un cántico de mi sobrino Daniel Calvetti que dice: hay un día más para abrazar, un día más para vivir, un día más. Hoy tenemos un día más para vivir, ¿sí? Claro, es que justamente Israel, dice la Biblia que Dios escogió a Israel porque es un pueblo rebelde y difícil, o sea, precisamente para mostrar en ellos su misericordia. Cuando hablamos del pueblo escogido, no es porque eran mejores, sino era porque para mostrar en ellos su amor tremendo. Y el amor de Dios transforma. Cuando tú experimentas su amor y su misericordia, que es nueva cada día, entonces eso te anima a enfrentarte con lo que te toca cada día, porque ahí no podemos escoger lo que nos cae encima a todos, tenemos que afrontarlo y seguir adelante. Por eso, todo lo que estamos hablando hoy en este programa especial con Zuleima, luego le dejaremos hablar también a Yael, no te preocupes, Yael, que tú prepárate. Pues hablamos sobre Israel para que nos anime, como tú decías ahora, Zuleima, nos anime a cada uno de nosotros. ¿A qué? A no rendirnos ante las situaciones, lo que nos pasa a todos, ¿no? Ni ante lo que está ocurriendo en la sociedad, ni las amenazas de bomba y rumores de guerra, y bueno, todo eso que todo estaba escrito en la Biblia hace ya muchos miles de años que vendría esto, o sea, no es nada nuevo. Cuando uno conoce eso, pues sabe que en medio de esta tensión tan grande que va a un aumento en el mundo, podemos estar tranquilos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, confiando en el Señor. Entonces, a mí me gustaría que Yael, que la otra, que comentara cómo ella no está escuchando este programa, porque al fin y al cabo Yael no está tan implicada con el tema de Israel como tú, Zuleima. ¿Cómo lo oyes, cómo lo vives tú eso, Yael? Lo vivo con la emoción de escuchar un testimonio que conmueve hasta lo más profundo del ser. Un abuelo agarrado, la figura venía a mi mente, la manito de su nieto, cosa que me impacta mucho, y le decía: aquí está el Espíritu de Dios. No había horno de gas que estuviese allí, no había miedo que pudiera apartar del amor de Dios a este abuelo, dándole confianza a este niño y diciéndole: aquí está el Espíritu de Dios. En la dificultad
está el Espíritu de Dios. Es como mirar en el foso de los leones. Allí estaban los leones y el Señor mandó a su ángel que cerraba esas bocas. Ese es mi testimonio, hermanos, igual en Venezuela. Así es mi testimonio en Venezuela. Allá estamos pasando muchas dificultades, pero al escuchar este testimonio que cuenta Zuleima, usted tendría que verle el rostro a Zuleima, casi que le brilla a esta mujer. Y ella lo decía con la valentía y con la esperanza de saber que Dios obró. Y ese niño está allí para contarlo, ya un adulto, ¿verdad? Un señor mayor. Asimismo, yo estoy contando el testimonio de Venezuela, hermano. Ya estamos en el foso de los leones, pero está el ángel del Señor. No hay dificultad. La esperanza sigue estando en el Señor. Está allí, está ya la esperanza. Yo me presentaba frente a unos hermanos allá en Venezuela, igual que yo, y ellos me preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor ponía en mi mente la verdad y la realidad. La verdad y la realidad. Y yo buscando palabras en mi mente de lo que he aprendido en la teología, en los estudios, en los institutos bíblicos. Y yo decía, Señor, la realidad es una, la verdad es otra, pero la verdad viene siendo la realidad al final. Y yo decía yo a esa gente que como yo teníamos que salir todos los días a buscar un alimento que no lo íbamos a encontrar porque en la noche anterior aumentó de precio y ya lo que llevabas en tu mano no te servía para comprar alimento para tus niños, porque tú tienes que dejar de comer a veces para darle al chiquito de la casa. Y entonces yo decía, Señor, diles tú algo. Y me paro frente a ellos y digo, la realidad de Venezuela es que no hay comida, no hay dinero que alcance para comprar los alimentos que nos ponen allí. No hay lugar seguro para entrar a comprar los más baratos porque donde los venden más económicos hay colectivos armados. Hay gente que te roba después que compras lo poco que compras, te lo arrebata porque ellos también tienen hambre. Entonces es una tensión, tú no sabes qué hacer para cuidar al chiquito de tu casa, para cuidarte a ti mismo. Entonces yo le decía, la realidad de Venezuela es que estamos pasando por muchas necesidades, pero ¿cuál es la verdad? Y salió de mi boca una palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hermanos, y seguí recitando aquel salmo de la palabra. La verdad de nosotros era que estábamos bajo la cobertura y el cuidado del Señor. Entonces se volvió nuestra realidad. La verdad del Señor fue nuestra realidad. Gracias. Bueno, estamos escuchando hablar con tanta vehemencia a Yael Canales Tirado. Hola. Que ella es de una ciudad llamada El Tigrito, ¿no? El Tigrito, estado en Suárez, que es un pueblo bien chiquito. Luego nos contarás más cosas de ti, de tu pueblo, de toda esa cuestión, ¿no? Okay. Pero es importante ver que aún en esa situación de desesperación que afecta a tanta gente, como Yael estaba explicando, pues está la palabra de esperanza que estaba compartiendo Zuleima, porque ella ya hace años que no vive en Venezuela, hace 25, algo así, me comentaste, ¿no? Ya israelita. Pero tú como venezolana que vives en Puerto Rico, habitualmente, aunque ahora estás en Israel, ¿cómo ves esta situación en Venezuela a la luz de lo que Dios ha hecho con Israel? La palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 12 que bendito el que bendiga a Israel y maldito el que maldiga a Israel. Venezuela está muy ligada a la situación de lo que está ocurriendo en Israel, porque hubo un presidente que se levantó en contra, y no voy a repetir la palabra porque queda anulada, dejada inoperante en el nombre de la palabra de Jesucristo. Y hemos pedido perdón a la nación de Israel. 2016 fuimos al Parlamento, al Knesset, con miembros del gobierno ministros de gobierno de Venezuela a pedir perdón a miembros del Parlamento israelí en nombre del gobierno venezolano por haber proferido palabras en contra del pueblo hebreo. Y el rabino, uno de los rabinos, declaraba: yo desato con autoridad el perdón sobre Venezuela, pero Venezuela tiene que despertar y cambiar la situación política. Hoy en día, especialmente hoy 16 de este mes, están saliendo a las calles y oramos desde aquí, desde Cataluña, declarando la paz de Dios sobre la nación de Venezuela. Y que ese yugo de maldición se quebranta y se establece bendición, que toda maldición se convierte en bendición y el perdón de Dios, la misericordia de Dios se desata sobre Venezuela. La palabra del Señor en Jeremías 31 nos habla muy claro, dice: así dice el Señor, verso 7, 31 de Jeremías, verso 7, así
dice el Señor, canten jubiloso en honor a Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones. Hagan oír sus alabanzas y clamen, salva el Señor a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Volverá una gran multitud. Entre ellos vendrán ciegos, cojos, embarazadas y parturientas. Entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Naciones, escuchen la palabra del Señor. España, Venezuela, Latinoamérica, naciones del mundo, norte, sur, este, oeste. Escuchen la palabra del Señor, verso 10 de Jeremías 31. Y anuncien en las costas más lejanas, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de la mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión, disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo, el aceite, las crías de las ovejas, las vacas, serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces los jóvenes danzarán con alegría. Aleluya. Y los jóvenes juntos con los ancianos, convertiré su duelo en gozo, los consolaré, transformaré su dolor en alegría, colmaré en abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. El libro de Jeremías, capítulo 31, del verso 7 al verso 14. Bueno, estamos compartiendo nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, nuestra esperanza en Dios. Y todo lo que está ocurriendo actualmente está en su palabra. Está escrito. Los profetas del Señor lo dijeron hace miles de años. Y vemos que con una precisión exacta se está cumpliendo todo. En medio de un mundo lleno de confusión, lleno de violencia, lleno de acusaciones mutuas, la justicia de este mundo, dice la Biblia, que es como trapos de inmundicia. O sea, hablando en plata, como trapos llenos de... O sea, es una porquería. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, todos estamos muy dañados por el pecado, por la maldad. Entonces, y precisamente cuando en esa situación que estamos, Dios nos ama tanto a la humanidad, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso yo te invito, amigo, amiga, que nos escuchas, a realmente interesarte por conocer a Dios, porque en Él hay vida y esperanza, y sin Él no hay nada, hay solo muerte, destrucción, infierno, como lo quieras llamar. Pero es la realidad. Por eso no es cuestión de discutir, ni meterse en una religión que nadie puede cumplir, porque Dios ya sabe que no podemos cumplir su ley, porque es la ley de Dios, y nosotros no podemos, pero sí podemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones, y entonces acercarnos a Dios. Y Él nos abraza como un Padre tremendo, y nos guía y nos da su poder, el poder de su Espíritu Santo, para que podamos compartir su amor y su misericordia con todos los que nos rodean.
empezando por nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros nietos. Bueno, es tremendo lo que Dios hace en la vida de cuando llega a tu corazón. Bueno, Jesús, hay una palabra que me viene a la mente en este momento, que es: Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso, bueno, es lo que estamos experimentando. Entonces, pero un momento, que me estoy guiando con los botones, pero a mí me gustaría que Zuleima nos hablara sobre esto en tu vida. ¿Cómo ha ocurrido esto en tu vida? Esos ríos de agua viva que fluyen a través de ti. Conocí al Señor Jesucristo. Pégate más al micrófono. Conocí al Señor Jesucristo cuando tenía 16 años. Como adolescente, mi mamá había muerto cuando tenía 12 años de diagnóstico de cáncer. Y con mi papá en mi casa, mi papá se había convertido al Señor después de salir del alcoholismo. Y estando en esas condiciones, el Señor trajo un grupo de Puerto Rico a Venezuela a predicar una campaña de evangelismo. El primer día fui a la campaña, pero era tanto, había muchas liberaciones y me impactó muchísimo. Pero al día siguiente me quedé en casa con mi papá y estaba escuchando el mensaje a través de la radio. ¿Y qué edad tenías? Tenía 16 años. 16. Esa ventana, lo que le llaman la ventana 12-16 o los adolescentes. Y como adolescente conocí a Jesucristo. Yo le tenía esa pregunta a mi corazón: Señor, si tú verdaderamente existes, muéstrame el camino. Y el Señor me mostró el camino estando en mi casa con mi papá ya convertido al Señor. Mi mamá biológica había partido con el Señor, pero ella nos había dado un mensaje antes de morir, que conociéramos a Jesús, que sirviéramos a Jesús. En ese momento no lo entendía, pero a los 16 años, escuchando este mensaje del pastor Jorge Rasky de Puerto Rico a través de la radio, y él hablaba exactamente eso: el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él. Y esa palabra se hizo de logo a rema a mi corazón. Y él decía así. Permíteme, ¿qué significa logo y rema? Digo, porque muchos amigos que nos escuchan no están acostumbrados a este tipo de lenguaje. Logo es palabra griega que significa escritura, palabra escrita, pero el rema es la revelación de esa palabra escrita que se hace evidente a tu corazón, que tú la entiendes, que tú la aceptas. Y esa palabra se hizo una evidencia en mi corazón al entender que Jesús es el camino, Yeshua, el Redentor, el Salvador, es el camino, la verdad y la vida. Y lo acepté. El predicador decía: coloca la mano sobre el equipo de radio y repite conmigo esta oración: Padre, en el nombre de Jesús. O sea, que tú entregas tu vida al Señor por medio de un programa de radio. A través de un programa de radio. Pues, ¿por qué no guías a las personas que nos están escuchando a hacer lo mismo en este momento? Sí, te invito a que allí donde estás, sea escuchándonos a través del internet o escuchándonos a través de la radio, que repitas conmigo esta oración: Padre, en el nombre de Jesús, yo te acepto en mi corazón. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por todas mis iniquidades, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me des, Señor amado, del río de agua de vida que salta para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Zuleima, precioso. Así que espero que los amigos que han hecho esta oración, bueno, yo la hice hace 45 años y no sentí nada especial, pero aquí no tienes que sentir nada, sino que cuando tú lo haces, Dios actúa en tu vida y te libera, te levanta y te salva. Así Amén. Que venga, compruébalo por ti mismo, amiga que nos escuchas. Bueno, ha sido muy precioso lo que hemos compartido hasta ahora, pero el tiempo va pasando aquí en la radio. Entonces, ahora vamos a poner una canción más de Israel y luego seguimos con el programa, porque también ya él está deseando compartirnos cómo ella conoció al Señor.
Me encantaría seguir escuchando a Zuleima. Bueno, y también la escucharemos un montón de rato después, ¿no? Okay. No te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Que ahora ya estamos, vamos a estar ya en conexión, a ver, fácil, ¿no? Okay. Aunque viajemos lejos, pero a través de WhatsApp nos apañamos, ¿no? ¿Qué decimos? Okay. Ahí va esta canción, a ver si me funciona bien. ¿Lo tengo preparado? Se supone que sí. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. Levantaré hoy mi sostación. Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a él. Levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy mis ojos a él. Levanta tu voz, yo me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. Central Lechera Asturiana presenta Suprema, una leche ultrafiltrada que concentra lo mejor, más calcio y proteína de la propia leche. Y para explicártelo, nos hemos venido hasta aquí. ¡Oro! Y es que ultrafiltrar es como buscar. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí. Entrar a Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Jerusalén, paz, Adonai, Sar Shalom. Bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Bella ciudad, donde las tribus gritan Alel. Levanta tu voz al Dios de Israel.